Buenos días a todas y a todos los que están acá acompañándonos de manera presencial y también a las personas que están virtualmente presentes y que han tenido paciencia con la agenda y con sus retrasos. Mm, bueno, yo me presento, soy Juliana Valencia, en este caso estoy representando la corporación Ecos de Montaña. También extiendo un agradecimiento al comité técnico organizador de este evento por la invitación que nos hizo para ser parte de él. Les voy contando, pues Ecos de Montaña es una ONG que fue fundada en el 2019 con el ánimo de brindar alternativas y soluciones a las diferentes problemáticas ambientales que tenemos actualmente como humanidad. Para desarrollar pues, esta propuesta, desde la corporación se plantean 3 líneas de acción. La primera es monitoreo e investigación para la gestión de ecosistemas. La segunda es arte, cultura y educación ambiental. Y la tercera es turismo científico de naturaleza. En ese orden, la presentación que hoy pues, nos convoca aquí se enmarca dentro de la experiencia que Ecos de Montaña ha tenido tanto en su primera como en su segunda línea de acción. Si bien la presentación, como vemos, es la alta montaña y su función en la regulación del agua y el clima, es importante primero traer a colación cómo es que funciona este sistema climático en la Tierra. En el esquema vemos que este sistema climático está influenciado por unas fuerzas o un forzamiento externo relacionado con los cambios en la tectónica de placas, los cambios en la órbita de la Tierra y los cambios en la fuerza del Sol. Estas fuerzas externas o forzamiento externo, a su vez, imprime y genera unas interacciones a nivel interno entre la atmósfera, la vegetación, la superficie de la Tierra, los océanos y los casquetes de hielo. A su vez, esas interacciones que se dan internamente imprimen unas respuestas y unos cambios en cada uno de esos componentes que finalmente es lo que nos determina la variabilidad climática de la Tierra de manera natural. Esa variabilidad climática está relacionada, por ejemplo, con las estaciones que se dan en las zonas templadas como otoño, primavera, verano e invierno, y aquí en el trópico con nuestros periodos o regímenes pluviométricos, altas lluvias, bajas lluvias. Y independiente pues de nuestra ubicación en el globo terrestre, todo este sistema climático global pues está modulado principalmente por el Sol. Bueno, aquí en ese orden quiero pues como que miremos un poquito este esquema en donde nos podemos contextualizar un poco acerca del balance de energía. Ese balance de energía da cuenta de cómo esa cantidad total de energía solar que entra al planeta se distribuye en él. Entonces, de la energía total que entra al planeta, parte de ella es reflejada nuevamente al espacio por las nubes y por algunas superficies que tenemos acá en la Tierra. A esto comúnmente pues, se le conoce con el nombre de albedo. Otra porción y representa aproximadamente el 28% de la energía total. Otra pequeña porción, aproximadamente un 25%, es absorbida por la atmósfera, por las nubes, la capa de ozono, el vapor de agua, entre otras partículas volátiles que tenemos en la atmósfera, y la mayor proporción de esa energía solar total es absorbida por las superficies que tenemos en el planeta, en este caso los océanos, las masas continentales, y una pequeña porción es utilizada en la fotosíntesis de las plantas. De todas maneras, la energía solar que es absorbida vuelve a ser liberada como radiación de onda larga hacia el espacio. Aquí entonces lo que quiero que reflexionemos un poco es cómo ese balance de energía global nos determina tanto la temperatura superficial como la evaporación de las superficies del agua. En este caso vemos una relación intrínseca entre el agua y el clima.
Y algo, pues también como importante que dejar aquí claro de este esquemita, es que la energía del Sol que penetra en la atmósfera se libera nuevamente al espacio, de lo contrario la Tierra se calentaría. El sistema no aguantaría tanta radiación aquí comprimida, por así decirlo. Aquí, pues, lo que les quiero mostrar es cómo esto hace parte de este balance de la variabilidad natural del clima en el planeta y relacionarlo con lo que estamos ahora acá conversando, en lo que se enmarca este evento, que es el cambio climático. Entonces, el cambio climático, pues finalmente, como ya lo han reiterado los compañeros en diferentes exposiciones, es causado por un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. En este caso, por ejemplo, tenemos metano, compuestos fluorados y en una mayor proporción dióxido de carbono. Esos gases efecto invernadero en estas concentraciones súper elevadas, pues están aquí en la atmósfera concentrados y lo que están haciendo es que ese sistema o balance energético global natural pues se vea perjudicado y limitado y que se cause pues lo que conocemos como cambio climático a raíz de un efecto invernadero, aumento en las temperaturas del planeta y todas las consecuencias que ya nos han presentado aquí los diferentes expositores. Las causas pues están claras, son las diferentes actividades productivas relacionadas con los diferentes sectores de la economía, la producción de energía, la industria, la agricultura, la ganadería, todo eso pues emite estos gases a la atmósfera de manera continua y por eso pues el incremento. En esta gráfica lo que vemos es cómo las temperaturas globales y el dióxido de carbono aumentan correlativamente. Hemos superado ya las 400 partes por millón, esto fue, pues es una gráfica un poco vieja, pero en su momento ya prendió alarmas, dado que se espera que para finales de este siglo ya estas concentraciones pues hayan aumentado tanto que llevan a los ecosistemas al punto de no retorno dentro de sus dinámicas naturales. Ahora sí, pues como dicho esto, queremos hacer un zoom pues aquí en cómo estos ecosistemas de alta montaña funcionan para ayudar a regular tanto el agua como el clima. Bueno, primero pues la alta montaña está distribuida en diferentes partes del mundo, son considerados terrenos montañosos relativamente elevados, sin embargo pues esa altura varía dependiendo de la ubicación geográfica en la que se encuentre. Por lo general se llaman o son mencionadas como zonas alpinas, su clima suele ser frío, con lloviznas frecuentes, vientos fuertes, condiciones pues, particulares de nieve y hielo en muchas partes. Y nosotros, pues aquí en la franja tropical, al norte de la cordillera de los Andes, tenemos una representación bien bonita de estos ecosistemas de alta montaña, denominados en este caso bosques de niebla y páramos. Esos ecosistemas pues ejercen unas funciones bien importantes que les permite proveer bienes y servicios ambientales de gran importancia como son el suministro de agua, la conservación de la biodiversidad, el almacenamiento del carbono. Este suministro de agua está relacionado pues con la regulación que tienen estos ecosistemas del agua misma y el almacenamiento del carbono con la regulación que esos ecosistemas tienen sobre el clima. Empezando pues por la regulación del agua, vemos que los páramos, la regulación del agua en los páramos se atribuye principalmente a dos factores. Por un lado, que los suelos que subyacen estos ecosistemas son de origen volcánico, tienen grandes cantidades de materia orgánica y por lo tanto una gran capacidad para almacenar y retener muchísima agua. Por otro lado, a que dentro de estos ecosistemas, los humedales como turberas y lagunas son uno de los componentes más importantes en su configuración. Estos humedales más el agua almacenada en los suelos actúan como grandes depósitos de agua desde donde se inicia la red de drenaje que desciende montaña abajo y que finalmente
pues da origen a los grandes ríos de las ciudades, por lo menos andinas. En este caso estamos hablando del abastecimiento de cerca de 100 millones de personas, por lo menos acá en Sudamérica. Bueno, entre el año 2012 y el 2015 realizamos una investigación con la Universidad Nacional dirigida por el profesor Conrado Tobón Marín, quien nos habló hace dos exposiciones atrás. En esta investigación lo que se buscó fue estudiar el funcionamiento de los humedales de páramo en Colombia y como uno de los sitios de estudio fue los pantanos del Quindío, ubicado acá en el Paramillo del Quindío, dentro del Parque Nacional Natural de los Nevados, y pues allí nace el río que abastece agua a la mayoría de las personas que nos encontramos aquí, el río Quindío. Con la investigación lo que se buscó fue entender la dinámica del agua, del humedal, es decir, ese patrón de variabilidad de las ondas que genera el nivel del agua en una secuencia de tiempo y entender cómo esa fluctuación o patrón de variabilidad, como lo queramos llamar, está determinado por el balance entre las entradas en verde y las salidas en rojo, que suceden o son producto de los procesos que ocurren entre la atmósfera, la vegetación, los suelos y los acuíferos. En otras palabras, lo que hicimos fue cuantificar cada una de esas variables para entender de qué manera el nivel del agua en el humedal cambia y cómo esa fluctuación a la vez determina variaciones en el caudal de agua que da origen al río como tal. Los métodos o análisis utilizados para el cálculo y de todas estas variables, pues seguramente vamos a tener otro espacio para conversarlo con más detalle. Por el momento, lo importante aquí es que a través de ese balance hídrico se pudo entender en términos de cantidad, es decir, oferta de agua, la función del pantano del Quindío. Cuánta agua en unidad de tiempo sale desde allí para formar el río. Vamos a ver un poquito los resultados de cada una de esas tasas de transferencia de agua para llegar entonces al balance. En el tiempo de monitoreo se obtuvieron 1.400 milímetros de lluvia caída. Es importante resaltar aquí que en hidrología hay un supuesto que es que 1 milímetro de agua representa 1 litro de agua en metro cuadrado, y esto para que dimensionemos un poco la cantidad de lluvia que cayó sobre ese pantano en ese tiempo de monitoreo, si la cuenca del pantano es de 343 hectáreas. Bueno, entonces en términos de lluvia, 1.400 el promedio anual. En términos de interceptación de la lluvia por la vegetación, 62 milímetros de agua. Por lo tanto, la precipitación neta, es decir, la porción de la precipitación total que llegó al suelo de la cuenca, fue de 1.333 milímetros. En relación con las pérdidas por evapotranspiración, se encontró un total de 350 milímetros. En este caso vemos entonces cómo esas pérdidas de agua, esas salidas de agua dentro de este sistema son mínimas a causa pues de que la nubosidad no permite que haya una alta demanda de evaporación en las superficies de estos cuerpos. En términos de agua subterránea, aportes desde los acuíferos, allí este pantano está ubicado sobre el cráter de un volcán y ahí subyace uno de los más grandes acuíferos de la región, que es el Glacis del Quindío, y dentro del monitoreo y sus análisis encontramos que el aporte de agua desde ese acuífero a los pantanos es de aproximadamente 525 milímetros al año. En términos de caudal encontramos que la salida de agua es de aproximadamente 884 milímetros. Esto se lo llevamos a lo que les mencionaba ahora, a ese supuesto de que si 1 milímetro representa 1 litro por metro cuadrado, pues nos arroja unas cifras bastante significativas que nos ponen a dimensionar la capacidad y el potencial que tiene este ecosistema, este humedal, para generar el agua que conforma el río. Así obtuvimos entonces
3.032.120.000 litros de agua durante el periodo de monitoreo. Y un residual en el balance de 339.570.000 que representa el agua almacenada en los suelos. Esto fue, como les mencioné, una investigación que se hizo entre el año 2012 y 2015, sin embargo, desde esa época, ya 6 años, casi 7, no se volvió a hacer un monitoreo continuo que nos permita entender cómo ha sido ese comportamiento del humedal en este tiempo y si las variables que están relacionadas con los aumentos de la temperatura y todo esto que persisten allí nos han de pronto alterado como el funcionamiento y la oferta del agua. Por esta razón es importante promover y continuar con el monitoreo y así poder entender cuál es la tendencia, cuál es nuestra realidad actual y así poder pues tomar decisiones en la planificación del recurso hídrico del departamento. Bueno, en términos de regulación de agua por los bosques, pues tenemos un funcionamiento muy similar. Las diminutas gotas de agua que se forman de la neblina, resbalan por las hojas, por los troncos de los árboles, caen a la hojarasca, a los musgos, allí se almacenan, se infiltran y se resbalan, por así decirlo, como escorrentía subsuperficial por la intrincada red de raíces del bosque. En términos de regulación del clima, tanto los bosques de niebla como los páramos son cruciales porque estos ecosistemas actúan como fijadores de carbono atmosférico. Ellos absorben el dióxido de carbono al igual que todas las plantas y lo almacenan como troncos, ramas, hojas, flores, frutos, todo eso como biomasa y por ende lo retienen y compensan de algún modo la cantidad de carbono que está en la atmósfera y que es la que nos está pues generando tantos problemas con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, pues estos ecosistemas actúan como depósitos de carbono, así como los demás ecosistemas. Sin embargo, la particularidad que hay que destacar aquí es que la alta saturación de los suelos, la inundación permanente de los humedales de páramo, hace que las tasas de mineralización y de reciclaje de nutrientes sean mucho más lentas, dan origen a suelos de humus, negros, húmicos, con mucho contenido de carbono orgánico y con mucho, en caso de humedales, formación de turba, que es materia orgánica, que puede durar mucho más tiempo ahí almacenada. Bueno, esto pues a pesar de la importancia de estos ecosistemas, vemos que están en riesgo también como muchos otros ecosistemas. Los aumentos de las temperaturas han hecho también en la alta montaña que se hayan desaparecido los glaciares. El siglo XX vio morir 8 de los glaciares de Colombia, en la actualidad tenemos 6 y pues si la tendencia es como nos la han venido presentando, pues entonces hay que hacer algo por eso. Pero el riesgo es aún más alto si se tiene en cuenta el poco conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento de esos ecosistemas y por otro lado que existe una dificultad en comunicar las investigaciones que se tienen, el conocimiento que ya se tiene, es muy técnico y no hace eco en la humanidad. Aquí les quiero decir que por ejemplo, más de 2 billones de personas saben poco o nada acerca del cambio climático, entre otros temas científicos. No se ha logrado transmitir la ciencia del clima ni otras ciencias en un lenguaje sencillo y pues el primer paso para tomar conciencia ambiental es informarnos y entender la raíz de esos problemas. Sin esto será muy complicado promover cambios en los hábitos y conductas humanas. Desde la Corporación Ecos de Montaña se le está apostando precisamente a eso y es poder transmitir el conocimiento científico de diferentes temas a través del arte, como una alternativa para poder generar conciencia y poder digerir este lenguaje que si bien es muy técnico, pueda darse de una manera clara a través de estos lenguajes del arte. Entonces así tenemos, por ejemplo, en las imágenes, ya para finalizar, cómo desde la Corporación Ecos de Montaña se ha apostado, por ejemplo, con un proyecto que se llamó Danza al Agua,
que buscó contar toda esa dinámica ecohidrológica de los humedales de páramo, que hizo parte de la tesis de maestría que realicé con el profesor Tobón, a través de la danza contemporánea y el arte audiovisual. En otros proyectos hemos tenido la oportunidad de incluir la pintura, la música, la literatura, para poder dar a entender a esas comunidades a las que hemos llegado cómo funcionan los bosques de niebla, los páramos, y así poder como apostar como a una conciencia frente a su cuidado y protección. Para terminar, los dejo con un video de una propuesta también audiovisual desde la que se está queriendo comunicar toda esa dinámica ecobiológica e importancia de los páramos como reguladores del agua en términos de calidad y cantidad. Y bueno, pues los compañeros de la cabina les pido por favor la proyección de esta propuesta audiovisual, que es una alternativa artística desde la que se está buscando financiación, respaldo para poder hacer un documental que cuente toda esta investigación ecohidrológica de acá del departamento. No sé, los compañeros de la cabina, sí. ¿Qué nos ha pasado? ¿En qué momento olvidamos el valor de nuestro recurso más vital? ¿Hace cuánto construimos esta peligrosa ilusión de abundancia ilimitada? ¿Qué pasaría si algún día, de repente, no saliera más agua del grifo? Sería el fin de la vida en las ciudades. Debemos comprender de dónde viene el agua que nos da la vida. Tal vez así podamos ser conscientes de su valor. Más allá del grifo, más allá del bosque, antes de que el río sea río, existe un lugar donde la magia se realiza. Ese lugar es la cuna del río. Reposa en las más altas cumbres de los Andes tropicales, en un vasto y majestuoso espacio conocido como páramo, fábrica natural perfecta que, segundo a segundo, por milenios y hasta el día de hoy, da origen al río, fuente de vida. Pero, ¿de qué manera este engranaje natural ha controlado la oferta del líquido vital a través del tiempo? Será necesario escalar las cimas de los Andes, seguir la danza entre el viento, la lluvia, las plantas y el suelo, para comprender cómo trabaja la naturaleza en la cuna misma del río. Humedales, espejos de agua, reservorios de lluvia, de aguas infiltradas a través del suelo, de aguas provenientes de rocas subterráneas. Aguas viajeras, aguas que confluyen. El agua purificada desciende, regresa al depósito, al pozo de la vida.